Este es un raro manuscrito bíblico ortodoxo etíope, escrito a mano en el idioma sagrado de Etiopía, el Liturgical. Imagínense esto. Jesús acaba de vencer a la muerte. Ha salido de la tumba. Sus seguidores presencian lo imposible. Y luego se queda durante 40 días. Camina entre ellos enseñando, advirtiendo, revelando. Pero aquí está el problema. Tu Biblia no te dice casi nada sobre lo que sucedió durante esos 40 días. Unas pocas apariciones. Algunas palabras tranquilizadoras. Luego, asciende al cielo. Fin de la historia. Excepto que no es el final, ni mucho menos. En lo alto de las montañas de Etiopía, dentro de antiguos monasterios de piedra que han permanecido en pie durante casi 2000 años, los monjes custodian manuscritos que cuentan una historia completamente diferente. No son descubrimientos nuevos. Han estado ahí desde siempre, escritos en Gaesair, una lengua antigua que la mayor parte del mundo ha olvidado. Y lo que contienen estos textos sacudirá todo lo que creías saber sobre el cristianismo. Porque en la Biblia de Etiopía, intacta por Roma, sin modificaciones de los concilios, conservada en completo aislamiento, Jesús no aparece y desaparece sin más. Habla durante 40 días. Habla y sus palabras no son reconfortantes. Son desafiantes. Son específicas. Son inquietantes. Advierte sobre el futuro. Describe nuestro mundo con una precisión aterradora. Les dice a sus discípulos exactamente lo que sucederá con su mensaje. Y tenía razón en todo. Esta es la historia que nunca te contaron. Las enseñanzas que nunca quisieron que escucharas. Las palabras que sobrevivieron en el único lugar al que Roma no pudo llegar. Si estás listo para descubrir lo que ha estado oculto durante 2000 años, dale a me gusta y suscríbete porque lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que te han enseñado. Vamos a ello. La mayoría de la gente piensa en la Biblia como un libro inmutable, el mismo en todas partes, el mismo para todos. Pero eso simplemente no es cierto. La Iglesia Ortodoxa Etíope posee una de las colecciones bíblicas más antiguas y extensas que existen. Su Biblia contiene 81 libros. La Biblia protestante estándar tiene solo 66. Las Biblias católicas tienen 73. Esto significa que hay 15 libros completos en la Biblia etíope de los que la mayoría de los cristianos nunca han oído hablar. Libros como Enoch, Jubileos y el Pacto de los 40 días. ¿Cómo sucedió esto? En el siglo IV, misioneros de Siria viajaron al reino de Axum, la actual Etiopía. Trajeron consigo una enorme colección de literatura sagrada, textos que los primeros cristianos leyeron, estudiaron y creyeron que eran escritura sagrada. Pero Etiopía era única, aislada en las tierras altas, protegida por su geografía, jamás conquistada por Roma, jamás obligada a asistir a los concilios donde los obispos decidían qué libros eran aceptables y cuáles heréticos. Mientras el Imperio Romano estandarizaba el cristianismo, editaba las creencias y quemaba los libros que no se ajustaban a su doctrina, Etiopía simplemente conservaba todo, sin concilios, sin votaciones, sin concesiones. Su historia permaneció intacta. Durante casi 2 milenios, estos textos permanecieron intactos, mientras el resto del mundo cristiano olvidaba su existencia. Entre estos textos olvidados, se encuentra uno que afirma registrar con exactitud las enseñanzas de Jesús durante los misteriosos 40 días posteriores a su resurrección. Se llama Mashaf Kidan, el libro del pacto. Y el Jesús que habla en estas páginas no se parece en nada al Jesús del que te han hablado. El libro de la alianza describe a Jesús reuniendo a sus discípulos después de la resurrección. No en público, no en celebración, sino en secreto, con las puertas cerradas y guardias apostados. Y en lugar de ofrecer consuelo, les da una advertencia. Les dice que su mensaje será tergiversado. Sus palabras serán distorsionadas. Su nombre se usará para obtener poder y beneficio. La gente construirá templos enormes en su honor, pero olvidará lo que realmente enseñó. Llegará un día, dice, en que la gente gritará mi nombre en las calles, pero sus corazones estarán lejos de mí. Al observar el estado actual de la religión organizada,
los escándalos, la riqueza, la hipocresía, esas palabras resuenan de manera diferente. Pero Jesús va más allá. Habla de la percepción, de ver la realidad con el ojo interior. Dice que la fe sin entendimiento se convertirá en un arma, que la creencia sin conocimiento se usará para controlar a la gente. Los discípulos están confundidos. Este no es el maestro amable de Galilea. Esto es algo más agudo, más urgente. Entonces llega la declaración que lo cambia todo. Jesús dice que la resurrección no fue el final de su misión. Fue el comienzo de una transferencia. Que su regreso físico nunca fue el plan. Que el verdadero objetivo era infundir conciencia en la humanidad misma. No en las instituciones, no en las iglesias, sino en las personas. La salvación, enseña, no es algo que se te hace, es algo que se activa dentro de ti. Lo que importa no es el ritual, es la transformación. No templos de piedra, sino el templo del alma humana. Describe guerras que se librarán en su nombre por personas que nunca lo comprendieron. Habla de un tiempo en que sus seguidores más fervientes estarán más alejados de su verdadero mensaje, y luego lanza una advertencia específica. Bienaventurados los que sufren por mi nombre, no de palabra, sino en silencio. Describe una fe vivida en silencio, no exhibida públicamente para obtener aprobación, sino practicada en lo más profundo del corazón. Pero las advertencias fueron solo el comienzo. Lo que Jesús reveló a continuación fue mucho más aterrador. La Biblia etíope conserva un texto llamado el Apocalipsis de Pedro. Si bien existían fragmentos en otros lugares, la versión etíope es una de las más completas que se conservan. En este texto, Jesús lleva a Pedro a una alta montaña después de su resurrección y le muestra dos visiones. La gloria aguarda a los fieles y el destino espantoso a los corruptos. No se trata de un simbolismo vago. Los castigos son específicos, con detalles perturbadores. Quienes pervirtieron la justicia y aceptaron sobornos fueron sumergidos en ríos de fuego. Quienes dieron falso testimonio fueron atormentados de maneras demasiado gráficas para describirlas aquí. ¿Por qué Jesús le mostraría esto a su discípulo más cercano? Según el texto, era una advertencia sobre lo que estaba en juego. Le estaba mostrando a Pedro las consecuencias de la corrupción, la avaricia y la hipocresía sobre las que acababa de advertirle. Lo que estaba en juego no era teórico, era eterno. Jesús predijo que las autoridades poderosas decidirían algún día cuáles de sus palabras sobrevivirían y cuáles serían destruidas. Describió rollos quemados, enseñanzas tachadas de herejía y seguidores a quienes se les enseñaba a temer el conocimiento en lugar de buscarlo. Los discípulos le rogaron, ¿qué escritos deben conservarse? Su respuesta es escalofriante. No toda verdad sobrevive a la historia, solo lo que el poder permite. Jesús no solo advirtió sobre la corrupción de su mensaje, describió el mundo exacto que crearía la corrupción. Habló del tiempo no como una línea recta, sino como una compresión. Les dijo a sus discípulos que las generaciones futuras se sentirían espiritualmente desconectadas, inundadas de información pero carentes de sabiduría. Piensen en eso. Hace 2000 años, Jesús describió a personas que llevaban un conocimiento infinito en sus manos, pero se sentían más vacías que nunca. Conexión constante, pero comunión escasa. Fe fuerte, pero comprensión silenciosa. Estaba describiendo los teléfonos inteligentes, las redes sociales, nuestro mundo. Pero la profecía va más allá. Jesús dice que en los últimos días su voz volverá a surgir de lugares inesperados, de desiertos, de montañas, de los hijos de los esclavizados. Su espíritu, afirma, hablará a través de aquellos ignorados por los poderosos, no a través de quienes ostentan el poder. Esto invierte por completo la jerarquía eclesiástica tradicional. Sugiere que la verdad no proviene de obispos y sacerdotes, sino de los humildes y olvidados. Los textos etíopes también describen a Jesús enseñando sobre la guerra espiritual contra ángeles y entidades oscuras. Pero su instrucción es radicalmente diferente de lo que se nos enseña hoy. Que tu cuerpo se convierta en una oración viviente.
Un texto dice, que tu silencio hable más fuerte que los sermones. La oración no se trata de palabras, se trata de transformación. Se trata de convertirse en algo diferente de lo que eras. Entonces, ¿por qué sobrevivieron estos textos en Etiopía, pero en ningún otro lugar? ¿Por qué los rechazó Roma? La tradición etíope apunta a 3 razones específicas. Primero, el control político. Roma quería una Biblia clara y sencilla que pudiera ser administrada y utilizada para mantener su autoridad. Cuando los concilios se reunían en Nica, Constantinopla y Cartago para decidir qué libros eran escritura sagrada, los obispos etíopes nunca eran invitados. Sin votos, sin voz, sin compromiso. Segundo, el misticismo. Estos libros etíopes están llenos de visiones, batallas espirituales, encuentros angelicales y enseñanzas sobre estados alterados de conciencia. A los líderes occidentales les pareció demasiado extraño, demasiado incontrolable. En tercer lugar, y lo más peligroso, estos textos eliminan la necesidad de intermediarios. Si la gente pudiera acceder a Dios directamente mediante la transformación interior, ¿para qué necesitarían sacerdotes? ¿Para qué necesitarían la iglesia? Jesús dio instrucciones específicas sobre cómo preservar estas enseñanzas peligrosas. Según los textos, les dijo a los discípulos que las escribieran en un idioma que ningún imperio se molestaría en aprender. Ese idioma era el de los gansos. No fue casualidad, fue una estrategia, una barrera lingüística contra la conquista y la manipulación teológica. Los discípulos se separaron entonces, no para difundir el Evangelio, sino para ocultar fragmentos del mismo. A cada uno se le impartieron enseñanzas diferentes, intencionadamente incompletas, para que ninguna captura individual pudiera borrarlo todo. Esto no era evangelización, era contención. Creían que la verdad era demasiado volátil para revelarla de golpe, demasiado fácil de corromper, demasiado peligrosa en las manos equivocadas. Los textos etíopes profundizan aún más en lo que realmente fue la resurrección. La describen no como una reversión, sino como una transición. El cuerpo de Jesús fue restaurado, sí, pero fundamentalmente alterado. Los discípulos notaron cambios en sus movimientos, una voz diferente, una presencia que inquietaba incluso a quienes lo amaban. Lo reconocieron al instante, pero les costaba permanecer cerca de él por mucho tiempo. Algo había cambiado. Esto no era supervivencia, era transformación. Los manuscritos sugieren que la crucifixión en sí no fue el clímax, fue el catalizador. Ese estrés fisiológico extremo desencadenó un estado al que Jesús se había estado preparando durante años. Los textos describen el control de la respiración, los ciclos de ayuno y las prácticas de aislamiento antes de su arresto. Detalles que coinciden inquietantemente bien con las investigaciones modernas sobre la conciencia alterada y las experiencias cercanas a la muerte. Jesús enseñó que el fin del cuerpo no es el fin de la vida. El cuerpo es como la ropa que se desgasta, dijo, pero el espíritu perdura. Cuando el cuerpo desaparece, el espíritu regresa a su verdadero hogar. Pero esto es lo que realmente debería temer la gente, vivir sin el espíritu. Jesús llamó a esto la muerte que camina mientras el corazón aún late. Una persona que parece viva por fuera, pero está completamente vacía por dentro. En el siglo XX, la datación por carbono confirmó que los manuscritos etíopes eran más antiguos que muchas copias bíblicas europeas. Los lingüistas encontraron frases inconsistentes con el lenguaje teológico posterior. Crudo, sin pulir, más cercano a los patrones de pensamiento arameos. No reescrito, no refinado, conservado exactamente como fue escrito. Antes de su partida, Jesús dio lo que los escritos etíopes llaman su profecía final. Dijo que llegaría un tiempo en que el amor desaparecería y la fe se convertiría en mera actuación. La gente adoraría con
sus bocas, pero no sus corazones. La religión se convertiría en teatro. Pero en esa misma época oscura, prometió que su espíritu resurgiría, no en grandes catedrales, sino en el silencio y la fragilidad. Mi espíritu llegará donde la religión no puede, dijo. Los orgullosos no lo verán, pero los quebrantados sí. Me conocerán no por las palabras, sino por el fuego. Este fuego es el fuego del despertar. Purifica el alma, abre los ojos. Es el momento en que te das cuenta de lo que realmente importa. La esencia de todas estas enseñanzas es simple. El reino de Dios no está en algún lugar lejano del cielo. Existe dentro de cada persona. El alma misma es el verdadero templo. ¿Por qué Etiopía? Porque Etiopía fue uno de los pocos lugares en la tierra que nunca fue colonizado, conquistado ni obligado a modificar sus creencias para adaptarlas a la doctrina de otros. Mientras los imperios surgían y caían, mientras los libros se quemaban y las enseñanzas se prohibían, Etiopía simplemente lo conservó todo. La última página preservada contiene el relato de un escriba anónimo que presenció el sellado de los textos finales. Escribe que, mientras se colocaba la piedra, un anciano vaciló y luego susurró una frase que, según él, provenía directamente de Jesús. Lo que les di nunca fue para que lo creyeran, fue para que lo recordaran. Entonces, en lugar de ascender en gloria, Jesús se retira, no hacia las nubes, sino hacia adentro, desvaneciéndose lentamente, dejando tras de sí una presencia en lugar de un espectáculo. Sin multitud, sin trompeta, sin ángeles cantando, solo una advertencia que resonó durante 2000 años. Lo que importará ahora no será lo que crean de mí, sino lo que hagan con lo que les enseñé. Esas palabras nunca llegaron a las Biblias modernas. Sobrevivieron en algún lugar más antiguo, en algún lugar al que Roma no pudo llegar, en algún lugar al que el poder no pudo llegar. Y ahora, tras siglos de silencio, vuelven a oírse. Los textos existen. Han existido durante casi 2000 años. Su contenido desafía todo lo que se ha enseñado en Occidente. La cuestión no es si estas palabras son reales. Lo son.